Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos un gran evento. Yo tenía mucho tiempo persiguiendo al doctor Juan Florencio Gómez Leiva para que grabara con nosotros. Yo que digo que, así bajita la mano, digo que es un rockstar de las micorrizas de ellos y los hongos, pero no me, él se pone medio en contra. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, gracias por estar aquí. Te agradezco No, al mucho. contrario. Gracias, Donatio. No, es un placer y es un gusto estar contigo para toda tu audiencia. Sí, gracias. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de micorrizas, hongos y estrategias. Y aprovechamos porque este doctor sí sabe un montón. Es que empezamos. Gracias. Esto es Agronauta. Bueno, agroescuchas, pues como les comentaba, está con nosotros el doctor Juan Florencio Gómez Leiva, profesor, investigador del Instituto Tecnológico de Tlajomulco, es ingeniero bioquímico, me habías dicho, ¿verdad? Que estudiaste, eres biotecnólogo de plantas de Simvestab Irapuato, y aparte que pues está muy metidos, nos conocimos porque estamos en la red de agaváceas, ahí ya es el gran Víctor de Egave que nos presentó, y pues desde entonces ya tenemos un buen rato queriendo grabar. Pero yo lo que vi bien interesante y por qué inventé al doctor Juan Florencio, y antes que nada, muchísimas gracias, te reitero que estés con nosotros. Platicó mucho sobre el tema de las micorrizas y las relaciones que hay de los hongos, porque siempre hay muchos mitos, y eso la última vez que platicamos, sí, yo le pedí que pues, nos pusiera al tanto, nos pusiera en la línea de investigación de lo que son las micorrizas y los hongos, y que nos saque dudas de todo lo que es, doctor. Al contrario, gracias a ti por esta oportunidad que me das de externar un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de más de 25 años trabajando con estas especies. Iniciamos en el trópico seco hace muchos años trabajando con las especies de hongos micorrízicos de la región costa de Colima, justamente. Ahí empezamos trabajando en el aislamiento y caracterización de micorrizas. Hace muchos años cuando nadie creía en las micorrizas. Wow, o sea que tiene rato de esto, ¿no? O sea que tienes avanzado ya, y por lo visto, eso fue tema de tu trabajo, pues de desarrollo académico, ¿no? En la licenciatura iniciamos en el escalamiento de la producción de micorrizas cuando, te digo, las micorrizas apenas estaban en auge, se estaban tomando los primeros pasos para que México fuera el pionero en muchos aspectos por una situación muy particular de un grupo de gente cubana que vino a promover el uso de las micorrizas. Entonces, en ese entonces no había conocimiento muy palpable a nivel mundial de lo que era una micorriza y ese grupo de cubanos inyectó y dio inicio a que México se abriera al conocimiento de la micorriza y creó una escuela justamente con un grupo de investigadores de la UAM en ese entonces, que luego se abrió al Politécnico y se diversificó a muchas instituciones que ahora es un semillero muy importante de gente pionera en el trabajo de micorrizas. ¿Tú con Entonces, quién fue trabajaron en la UAM? en la UAM había. Sí, era un posgrado interinstitucional que coordinaba la UAM con la Universidad de Colima en aquel entonces, en el que se formaron varios doctores. El doctor principal que estaba a cargo de ello fue el doctor Ronald Ferreira Cerratos. Él es un doctor emérito ya ahorita, creo que está próximo a jubilarse del Colegio de Posgraduados en Montecillo. Él fue de los que inició este trabajo de inyectar a la gente el conocimiento de micorriza. Entonces, pues yo soy uno de ellos que están aquí afortunadamente. Afortunadamente estás con nosotros. Juan Florencio, pues ahora sí, llévanos por el camino de las micorrizas. Bueno, voy a permitirme hacer una presentación para guiarnos un poquito y tratar de Adelante, adelante. mostrarles. Ahorita sí que eso lo edito, sin problema, ¿eh? Entonces, continuamos con el trabajo que se ha estado estableciendo, el conocimiento básico de las micorrizas, pero antes voy a hacer algunas generalidades de lo que son los hongos. Los hongos en la naturaleza y principalmente en la zona que corresponde al suelo representan un 30% de la biomasa de ello. Tienen diversas funciones, dentro de las cuales existen hongos benéficos y hongos patógenos, que son los que finalmente están afectando mucho de las poblaciones de vegetales. Pero dentro de los benéficos tenemos a los hongos entomopatógenos, muy peculiares y particularmente el Metarrhizium beauveria,
inclusive algunos como tricoderma que también tienen efectos micorrízicos, que ahorita vamos a ver qué significa esa micorriza, y los hongos micorrízicos por naturaleza, que son las asociaciones benéficas entre un hongo y la raíz de muchas de las especies, aproximadamente más del 90% de las especies vegetales están asociadas a estos hongos. De aquí se dividen en dos grandes grupos, los ectomicorrízicos y los endomicorrízicos. De los ectomicorrízicos están asociados principalmente a especies forestales. Los encontramos en pinos, en abetos, en muchas zonas boscosas y se caracterizan por producir esos cuerpos fructíferos muy característicos que son los que vemos en la pantalla, que son los que tienen los sombreritos. Estos hongos son los micorrízicos y son visibles en sus cuerpos fructíferos. Sin embargo, las endomicorrizas no son visibles y ese es un problema muy grande que vamos a ver más adelante, ¿no? Decíamos que los hongos entonces son muy benéficos en el sentido de que hacen muchas funciones. Hay hongos que actualmente se están utilizando como micoherbicidas, o sea, los herbicidas orgánicos tienen principios activos que secretan muchos hongos para matar o eliminar plantas no deseadas. Entonces pueden funcionar como herbicidas orgánicos, sus productos de estos hongos, ¿no? Otros hongos funcionan como bioremediadores de suelos contaminados, en suelos donde principalmente por metales pesados o donde hubo derrames de petróleo. También hay hongos que están degradando y que están metabolizando estos derrames de hidrocarburos y que están funcionando y dentro de ellos los hongos micorrízicos también tienen un papel muy importante. Reciclan nutrientes, son bioestimuladores, degradan o combaten otros hongos, ¿no? Entonces, en fin, tenemos una gran variedad de funciones de los hongos y dentro de ellos, pues nos vamos a dedicar hoy exclusivamente a tratar a los hongos micorrízicos. Yo mencioné que algunos de ellos tienen beneficios muy importantes. Este es un ejemplo que tenemos aquí cerquita de Tala, donde se produce el arándano. Tuvieron una infestación de gallina ciega y la pudimos controlar al 90% con una población de hongos de Metarrhizium y Beauveria baciana dentro de los contenedores donde estaban los arándanos. Ahí este ejemplo es un trabajo de uno de mis estudiantes donde observan la mortandad tan alta con la eficacia del 90% para el control de gallina ciega, Filófaga sp. Entonces esto nos habla. Es dañina, exactamente, come la raíz y la va debilitando. Y además, el uso de insecticida que agregan a esto, pues se elimina en su totalidad. Entonces, es un beneficio ecológico muy grande y el control es muy eficaz. Entonces, tenemos bien comprobado la eficacia de estos hongos entomopatógenos para el control de gallina ciega, específicamente en el cultivo del arándano, Wow. que funciona para otras especies también, ¿eh? Para otras especies. En maíz no se diga, en aguacate, en otras especies también hay esos ejemplos, pero de manera particular quise mostrar este caso de éxito de uno de mis estudiantes, porque no me gusta tratar de tomar cosas de internet, sino que lo que estamos mostrando son evidencias palpables y realizadas por un servidor y sus colaboradores. Qué, qué buen trabajo hacer eso. Esto es muy bonito, ¿verdad? Pero este es un antecedente para ejemplificar por qué los hongos son tan importantes para el suelo y tenemos una relación muy estrecha con un beneficio para la gente, para los productores principalmente, ¿no? En el caso particular de las micorrizas, hablamos de que es una relación simbiótica, es decir, es una relación entre que los dos ganan. No puede vivir uno, en particular la micorriza no puede vivir fuera de un hospedero, estamos hablando de una planta viva. Esto viene a porque los hongos son un simbionte obligado. Entonces, mucha gente se confunde al tratar de establecer que estos hongos pueden crecer en caja Petri como la mayoría de los hongos pueden establecerse. Y sin embargo, no es posible. Solamente crecen en asociación a un sistema radicular vivo y ahí tienen que cumplir todo su ciclo de vida. Por lo tanto, es muy difícil establecer esquemas de producción de inóculo de manera masiva y sobre todo tiene que tener un control bien eficaz
en el contexto de patógenos que pudieran estar asociados a esa productividad. Por eso los inóculos son muy difíciles de cuantificar y muy poca gente los conoce a la perfección. Ahorita voy a mostrar qué es un inóculo. Generalmente las esporas, que es lo que estamos viendo, que es la figura, son las características morfológicas básicas por las cuales podemos diferenciar una especie de otra. Curiosamente, en los hongos, en particular en estos hongos micorrícico-arbusculares, solamente hasta la fecha cerca de 300 a 360 especies son las que se conocen. Son muy pocas, Donatio, son muy pocas especies de hongos las que se han estado estudiando. Y esto es porque no existan más, sino que es muy difícil su estudio y hay poca gente especializada en ello. Y en México, yo te conozco 5 gentes que son expertas en taxonomía y no más. Sí, aquí yo he escuchado anteriormente, hemos platicado sobre el tema de los hongos, de que a veces es muy difícil poder identificar otros hongos que sean, o reproducirlos en laboratorio o tenerlos identificados, algunos que ni siquiera conocemos, ¿no? ¿Qué porcentaje se estima más o menos que haya de hongos conocidos que puedan hacer micorrizas, Juan Florencio? ¿Cuántos más o menos? ¿Estamos muy abajo? ¿Un 1%, 10%? ¿Cómo será? Sí, yo creo que de los que pueden hacer micorriza, yo creo que estamos, ni el 10% tenemos todavía hay un mar de especies que están fuera queriendo ser descubiertas. Cada año, si revisa uno la literatura especializada, se van sumando especies en el mundo. Y curiosamente, Donatio, México posee de estas 350 especies reportadas, el 40% de la diversidad, fíjate, de las especies reportadas, el 40% están en México. Es una diversidad muy grande, muy grande. Entonces, de ¿Y 5 repente, investigadores? Nada más. Aquí en sí, 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 no hay un mundo por investigar, ¿no? hay un mundo por investigar. Y curiosamente, en el mundo de los inóculos comerciales, una especie es la que anda rondando por todos lados, es que la que trae para arriba y para abajo. Pero tiene un Tricoderma, ¿no? sentido, tiene sentido. Antes se llamaba Glomus intraradices. Ah, ok. Esa es la especie, ese es el nombre anterior. Ahora, esa especie se utiliza como una especie de referencia por su facilidad de reproducción. Es por ello que es muy agresiva. Entonces, incluso puede llegar a desplazar poblaciones nativas y ahorita vamos a ver por qué es importante conservar especies nativas de hongos micorrícicos que ya están adaptadas a las condiciones del clima, del suelo particular, de todo el ecosistema de México. Ok. Entonces, en resumen, lo que podemos ver es que es una simbiosis obligada y que se caracteriza por tener una relación mutualista. La planta otorga los fotosintatos y a cambio el hongo proporciona nutrientes a la planta. Y la manera en que identificamos los hongos es a través de los esquemas morfológicos que estamos viendo aquí. Son características peculiares que solamente al microscopio se pueden observar, que se pueden visualizar y que a ojo de un experto puede identificar esas especies. No cualquiera es tan hábil para identificar las características morfológicas y darle el nombre a esa especie. Entonces sí se requieren estudios bien especializados, por eso es un tema muy difícil el tema de la micorriza. Oye, aquí una pausa. Entonces, para identificar que tu campo tiene presencia de hongos micorrízicos, se puede hacer, pues obviamente por observación, vía microscopio, pero se podría hacer por metabolómica o por algún tipo de metagenómica, perdón. ¿Se podría ocupar algo por el estilo? O sea, puede hacer un estudio para poder saber que lo tienes, o cuál sería la vía más segura para saber que lo estás haciendo. No, bueno, sí, sí son herramientas, es como querer matar una mosca con una escopeta, usar metagenómica o Me volé la metabolómica, barda entonces. sí se puede, pero hay técnicas muy sencillas, que se pueden utilizar en un laboratorio estándar para identificar la presencia de hongos micorrícicos a través de sus esporas o a través de la presencia en el sistema radicular, ¿no? Podemos visualizarlas dentro de la raíz, haciendo tinciones específicas y visualmente nos damos cuenta de la presencia de la micorriza en un cultivo o en una especie de cualesquiera, ¿no? Y a través de la extracción de las esporas del suelo por un método que se llama tamizado en húmedo, en el cual se hace
el suelo se agrega una solución de sacarosa que es muy densa, una sacarosa al 60%, las esporas flotan, luego las recuperamos con un tamiz y esas esporas las observamos al microscopio y hacemos un conteo. Ese conteo nos va a ayudar a identificar cuántas especies hay de micorriza y el número de propágulos posibles que pudiera haber en ese suelo. Entonces, es una manera muy sencilla a nivel de laboratorio que podemos realizar para hacer una cuantificación de micorriza y dar un diagnóstico inicial. Quien quiera hacer un establecimiento, entonces hacemos ese diagnóstico y si no hay el número suficiente, entonces acudimos a adquirir los inoculantes comerciales o bien podemos enseñarle al productor a elaborar sus propios inóculos de micorriza. Ya hemos dado muchos cursos a niveles gubernamentales o particulares con asociaciones de productores o con organismos certificadores, incluso para empresas que se dedican a ello, les damos los cursos de capacitación de cómo hacer este manejo de producción de inóculos de hongos micorrízicos arbusculares. Entonces estamos abiertos y dispuestos a quien guste y quiera, se les da esa información, ese curso, y créeme que es un negociazo. Ahorita te voy a Pues sí, explicar por obviamente. qué. Sí, Un explícanos. negociazo porque un kilo de micorriza, un kilo de inóculo de micorriza anda en un promedio de entre 200 a 600 pesos. Depende de la casa comercial o depende de... Vamos a ponerle 200 pesos. 200 pesos. Nosotros establecemos camas más o menos de 30 centímetros por 10 por 2 metros. Si multiplicamos eso en volumen, nos da varias toneladas que multiplicadas por 200 pesos en una estación, en una cosecha en un periodo de 4 a 6 meses, esa camita que costaba nada, la multiplicamos por 10,000, por 200, entonces nos da cerca de 2 millones. Sí, nos da 2 millones de pesos en un periodo muy corto para producción de ese inoculante. Entonces, es un negocio. Si lo ves desde el punto de vista comercial, es un negocio muy bien redituable. Wow. Me parece que la estrategia para que un productor pueda tener micorrizas en su campo también sería que lo fueran pensando para producirlos ellos mismos. Sin embargo, creo que aquí el tema del apoyo técnico y paquete tecnológico, lo que tiene que ser muy de la mano con alguien que sepa, ¿no? Alguien que le pueda ayudar para poder tener pues saber que realmente tiene buenas micorrizas y no se está yendo por otro lado, ¿no? Es correcto, porque luego sigue la parte de control de calidad en la que tienes que verificar que esas micorrizas, número uno, sí son efectivas, están en la cantidad que requiere tu cultivo y que van a ser efectivas. Una cosa es que sean infectivas y otra que sean efectivas. O sea, efectivas es que pueden estar presentes en el sistema radicular, pero no pueden hacer nada, o sea, no están trabajando bien en la absorción de nutrientes. Esas Ok. son muy efectivas. Y la otra es que sean efectivas, que realmente estén haciendo la labor de traslocar los nutrientes del suelo que están poco disponibles para que la planta los asimile de una manera eficiente. Por eso el seguimiento, digo, si fuera fácil, como dijera un piniticultor Pedro Domecq, cualquiera lo haría. Sí. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil por el seguimiento y el control de calidad que hay que darle, ¿no? Y bueno, para eso estamos nosotros en apoyo a esta parte de los gremios o asociaciones campesinas o particulares que quieran aprender a usar esta tecnología, estamos de la mano para hacerlo. La curva de aprendizaje para, por ejemplo, para poder producir micorrizas, ¿cuánto tiempo crees que le pueda llevar a un agricultor? ¿Unos 6 meses, un año, 2 años? Más o menos crees que sea la curva? Que obviamente llevado con la mano, ¿no? En 6 meses ya está listo para hacer su propio negocio. En 6 meses ya está capacitado, ya aprendió, ya se estableció el cultivo, ya le dimos el seguimiento, lo enseñamos a evaluar y aplicarlo directamente. Incluso, digo, muchas formulaciones de micorriza que vienen la mayoría de ellas vienen en suelo. Y entonces venden un suelo en el cual vienen las esporitas y te dice 100 o 10 esporas por gramo de suelo, 500 esporas por gramo de suelo, ese es tu inóculo. Y ya de ahí te dicen, aplícalo a la semilla o puedes ponerlo en un sistema en la sembradora para que cuando vayas sembrando la semilla, vayas inoculando el inóculo de micorriza. O bien hay un esquema de pegar la micorriza
a la semilla como una especie de garapiñado, que realmente es una solución de sacarosa, o sea, de azúcar con agua, se mezcla ese inóculo, ese polvo que es suelo con micorriza, se hace un lodo, digamos así, se mezcla la semilla en una revolvedora y se va garapiñando, literalmente se hace un garapiñado de esa micorriza con la semilla. Se deja Órale. secar una noche y se procede a la siembra al siguiente día. Esa es la forma tradicional en que los productores aplicarían el inóculo de micorriza para Y eso grandes volúmenes. tiene que hacerse en sitio con algo fresco, que no se compre en un bote, y aparte, pues los efectos son seguros, ¿no? O sea, bueno, de que tengas un alto porcentaje de tener, pues que cumplas con lo que necesitas, no sé, que tengas un éxito asegurado, ¿no? ¿O cómo ves, Juan Florencio? Sí. La eficacia ahí, Tonatiuh, va a ser, es que muchas semillas de casas comerciales ya vienen impregnadas de fungicidas y de insecticidas. Habría que ver la compatibilidad de la micorriza con esos fungicidas químicos que vienen impregnados en la semilla, inclusive con los insecticidas que también vienen impregnados, y nosotros damos esa recomendación, decir, bueno, a veces tiene el fungicida, le estás metiendo la micorriza, entonces es una micorriza que está destinada a morirse desde que Ujú, nace. Entonces, pues, ¿cuál es el efecto? Cero, ¿sí? ujú. Entonces hay que recordar que esto de la micorriza y de estos hongos está compaginado con los sistemas de producción sostenible y orgánicos, que tiene mucho que ver con bajar la cantidad de fertilizantes y agroquímicos. Ujú. Un caso en el cultivo de caña, simplemente se ha logrado bajar el 40 con la pura micorrización, 40% de los fertilizantes químicos. Guau, Si tú lo traduces eso en pesos, es mucho los dinero. cañeros me van a decir, pues oye, ¿de qué se trata? Nos estás dando en la torre. Porque ellos venden luego sus fertilizantes también. Sí, claro. Muchas casas comerciales venden fertilizantes, entonces, a mucha gente no le parece adecuado que esta tecnología se conozca. Pero si Ajá. estamos haciendo un efecto benéfico, fíjate bien, 40% del ahorro en un cultivo basado en fertilizantes, hablamos de fertilizantes nitrogenados y fosforados principalmente, estos últimos que son los más caros por todo lo que se ha venido, La guerra y todo esto, ¿no? Que nos ha todo esto, la guerra, alimentado. que ya en algunos entrevistas anteriores lo han platicado con otros colegas. ¿Por qué se han encarecido los fertilizantes? Bueno, los fertilizantes fosforados son la principal fuente de beneficio de la micorriza. Entonces, estamos hablando de un recurso económico muy importante que puede ahorrarse un productor si está bien manejado y bien asesorado. Aquí haciendo un paréntesis, y creo que es una pregunta que se me ocurre en este momento, de que voy platicando. Tú le vas a decir al productor, ¿sabes qué? Vamos a picar micorriza, vamos a hacer esto, vamos a empezar a picarlo. Deja de aplicar fertilizante. Es el choque cultural con la agricultura regenerativa. O sea, le estás diciendo, y te va a decir, no, pues que yo siempre lo he hecho así, pero no lo necesitas. Deja que la micorriza trabaje. ¿Qué tan difícil sería para un productor entender esto? Porque obviamente le estás explicando algo que él no ve. No sé si me explico, ¿no? O sea, tú le ves, si aplicas el dron, pasa el dron por arriba, se ve el dron, ¿no? Si tú le aplicas este fertilizante, lo ves arriba aplicándolo. Pero tú no le estás aplicando nada porque los microorganismos están adentro. ¿Cuál sería la forma de venderle o convencer al agricultor para que aplique este tipo de tecnología? ¿Cuál Tengo crees? la parcela demostrativa, Tonatiuh. Hay Ok, que, con los productores, lo que hemos hecho, y sí, tienes toda la razón, ¿no? Un productor que no avienta fertilizante siente que está fallando y siente que no le está apretando nada, ¿no? sí, porque Él no lo quiere he hecho aventar, toda su vida y aunque no lo ocupe, yo le tengo que aventar la urea de año con año, el triple 17. Cada año ya sé la recetita y si luego de mi compadre le aventó otra bomba, también yo se la voy a aventar. Ujú. Entonces, lo que hemos hecho con ellos, ese choque cultural que tú dices, vamos convenciendo lo que déjame media hectárea, déjame una parcelita, un pedazo pequeño, sin fertilizar, no lo muevas y aplícale nada más la micorriza que yo te voy a dar, que yo te voy a proporcionar, aplícasela. Eso pasó con los cañeros, no lo creían, no lo creían y terminaron diciendo, doctor, usted tenía la razón, ¿qué hacemos ahora? Ya no quiero comprar fertilizante, quiero ahora producir micorriza, quiero que me enseñe a inocular mis plantas con las micorrizas.
Ese es el efecto que tenemos que hacer, Tonatiuh, que la gente se enseña a hacer sus labores en un esquema orgánico, en un esquema con sostenibilidad y con baja insumos agrícolas. Para allá vamos. Claro, perfecto. Oye, y por ejemplo, aquí unas grandes preguntas. ¿Por qué se llaman, la pregunta que tuve cuando me preparé para el episodio, son los hongos micorrízicos arbusculares? ¿Por qué se les dice arbusculares? Justamente, muy bien, Tonatiuh, en la figura que estamos viendo tenemos las estructuras de los hongos que al interior, ellos entran a la célula y luego es como si metiéramos una mano a un globo y ese globo no va a tronar. Tenemos esas ramificaciones de los dedos dentro de ese globo que forman una especie de ramitas como árboles, por eso se llaman arbúsculos. Y son los que la imagen que estamos viendo es una tinción con azul de tripano, que es una técnica para evaluar la colonización micorrícica dentro del sistema radicular. Ahí estamos viendo células de la corteza con las estructuras llamadas arbúsculos. Anteriormente se llamaban micorrizas vesículo arbusculares. Ahora ya nada más se llaman micorrizas arbusculares. Lo de vesículas porque también producen esas estructuras o esas bolitas, esas esferitas dentro de Ajá. las células que son estructuras llenas de lípido, que son las reservas de las cuales las micorrizas se van a nutrir o van a tomar su energía en algún momento. O sea, acumulan lípidos dentro de la célula. Acomodan lípidos dentro de la célula, Wow, qué de esas impresionante. estructuras que se llaman vesículas. Y además vemos al interior una red de hifas que va al interior, que son como las vías de por donde van circulando todos los nutrientes y están en todo el sistema radicular. Dentro de la raíz, el volumen, un volumen muy grande, lo ocupa la micorriza. Y entonces ve la importancia de lo que es la micorriza para el sistema radicular de cualquier especie vegetal. Ahí dice el 90% de las plantas forman simbiosis micorrícica. Ok, perfecto. Oye, y también una cosa bien importante, y ahí es donde estás diciendo, son simbiontes, simbiosis. Esto es una simbiosis, o sea, ya lo dijiste, esto, pero sí me gusta mucho el término simbionte, porque se crea un solo ser que viven de dos, uno, ¿no? Y intercambian cosas, y beneficio mutuo, van creciendo, y es creo que de las relaciones celulares de la naturaleza que a mí no me gustan, y me emocionan mucho, porque no nada más cambian alimentos, no más cambian, sino cambian también bioquímica, hacen ahí una plática bonita, cuidan una a la otra. Se me hace muy interesante esto. Y sí, mira, justamente hay un enamoramiento de la planta Ujú. para que la micorriza la junte y hagan ese matrimonio llamado simbiosis, justamente. La planta, en su sistema radicular, secreta algunas moléculas señales de que ya se conocen ahora perfectamente cómo se ocurre esa señal, y la espora germina y se encuentra la raíz y la reconoce como que va a ser su amiga. En las etapas primeras de ese reconocimiento, podría ser un patógeno el que quisiera entrar a la raíz o podría ser una micorriza, pero en algún punto la planta diferencia a través de un sistema de señalización interna que ya está bien conocido a nivel molecular y me dice, tú es micorriza, pásale tu casa, que es el sistema radicular, e instálate para que seas bienvenida. Ahí es donde se forma la simbiosis. Una vez que se instala la micorriza, ya no deja que otros patógenos, llámese Fusarium, Alternaria o todos los hongos que viven en el suelo y que son patógenos, puedan ingresar. Entonces, protege desde ese punto de vista, ya estamos teniendo una protección efectiva cuando dejamos entrar primero a la micorriza. Por eso aquí la recomendación es muy importante que las plantas, desde que están vivereadas, si yo tengo un sistema de que voy a plantar chile, jitomate, y las tengo vivereadas, las tengo en una cama donde están siendo vivereadas, en ese momento es el momento justo de establecer la simbiosis, para que cuando pasen a los invernaderos, cuando pasen al campo, ya vayan protegidas, ya vayan micorrizadas y que en el suelo donde se van a establecer terminen de establecerse la simbiosis de manera efectiva. Esto dura un periodo de 15 a 30 días en instalarse la micorriza de manera efectiva dentro del sistema radicular. Entonces tenemos que tenerla por lo menos 30
días para que la planta logre adquirir la micorriza y que cuando vaya a campo ya Ajá. vaya protegida. Oye, y tú también, si yo, a los que hacen viveros y que venden planta, ¿tú crees que sea para ellos negocio vender ya plantas micorrizadas? Yo creo que sí, ¿no? Es que muchos de ellos no saben, te venden el fertilizante químico porque es más barato, digo, es más fácil de aplicarlo y visualmente, digo, siempre es la necesidad de estar poniéndole algo y que se vea un efecto. La micorriza la ponemos, pero no lo vemos y además se van en cantidades muy pequeñas que no es necesario agregarla en grandes cantidades. Entonces, por eso viverear plantas en cualquier incluso las de ornato, tienen un efecto tan importante en las plantas de ornato que las amas de casa estarían jubilosas de que tuvieran micorrizas sus plantas y Ujú. durarían mucho más. Desde el punto de vista de las plantas que son para campo, insisto, pueden ser vivereadas e inoculadas y si no, el sistema que platiqué de sembrarlas junto con la semilla, envolver la semilla con la micorriza para que a la hora de plantarlas vayan protegidas. Estoy hablando de plantas como la alfalfa, como trigo, sorgo, maíz, que son plantas que la semilla tiene que ser establecida con sembradora. Ahí la micorriza va garapiñada. Y en las plantas vivereadas, ahí se puede poner directamente en los almácigos. Esos serían los dos esquemas así a grandes rasgos. Wow. Y entonces también el sistema radicular que se genera, y lo que está viendo en la imagen que estás poniendo aquí, la colonización es brutal, o sea, la planta tiene raíces sanas, ¿no? Y también, una cosa que también me queda la duda, muchas veces se habla de la rizósfera, o bueno, donde se encuentra la micorriza. ¿Qué tanto es este espacio en la raíz? ¿En qué zona de la raíz encontramos la micorriza, Juan Florencio? Sí, mira, aquí en esta imagen podemos ver perfectamente a la mitad una planta que ha sido micorrizada y una que no. De entrada, lo que vemos es una extensión más allá de la zona de agotamiento de la rizósfera. La rizósfera son 5 milímetros alrededor de la raíz. 5 milímetros. Entonces, esa es una zona de agotamiento ¿de qué? De agua, de nutrientes intercambiables y o de gases. 5 milímetros. Entonces, los pelos absorbentes, los pelos radiculares están en contacto con esos 5 milímetros y tan se acabó, si ya no hay más. La micorriza lo que hace es que explora un mayor volumen de suelo, recorriéndolo hasta cerca de kilómetros, fíjate bien, kilómetros de sistema radicular que se puede interlazar con otros organismos, con otras plantas, para formar una red de hifas internas abajo que están comunicadas. De tal manera que lo que siente una planta, lo que puede sensar una planta, entre deficiencias, entre el ataque de un patógeno o la colonización de un insecto herbívoro, lo siente una planta, la señal pasa a través de ese sistema radicular y lo siente otra planta que puede estar a kilómetros más adelante por la comunicación interna de esa raíz con sus micorrizas. Wow. Es como la película de Avatar. Es exactamente, tiene un sentido muy grande si alguien recuerda esa película de Avatar, cuando está el árbol que es la madre de todos los Avatar, se comunican por ese sistema radicular y entonces toda la selva está comunicada por el sistema radicular. Haz de cuenta que lo imitaron exactamente a una micorriza, esa es su función. Sí, también había escuchado que el organismo más grande de la Tierra, el más grande, no que las ballenas ni que nada, es una micorriza. Son micorrizas tan grande, tan enorme, pesa toneladas y es tan grande que lo está enterrado en el suelo, ¿no? O sea, y es uno solo Y es en uno relación. solo, es un ente que está favoreciendo que la absorción principalmente del grupo fosfato del fósforo, que es insoluble, fósforo insoluble, que no es asimilable de cierta manera, no es asimilable por la planta de manera directa, la micorriza te lo vuelve soluble, lo jala de donde esté, te lo asimila y lo trasloca al interior de la raíz de la planta. Y aparte lo pasa Nitrógeno, derechito, ¿no? O sea, dice, ¿sabes qué? Ahí te va. ahí te va el grupo fosfato.
¿sí? Ahí te van los fosfatos y inmediatamente lo integra a las moléculas de ATP y sale. La planta tiene la energía suficiente para cumplir todos sus ciclos metabólicos. Nitrógeno lo mismo, microelementos lo mismo. Entonces, tiene muchas ventajas de una planta micorrizada. El agua, no se diga, o sea, la tolerancia al estrés hídrico, a la sequía, una planta que no está micorrizada, se te va a morir en cuestión de horas si esa supresión de agua no entra adecuadamente a la raíz. La planta micorrizada tolera más la presencia, el estrés hídrico, entonces cuando hay sequías prolongadas, los cultivos que han sido micorrizados van a sobrevivir y pueden tolerar mejor esos periodos de estrés por sequía, que ya se ha visto en muchos casos. Wow. Bueno, aquí una pregunta también, Juan Florencio. No es lo mismo aplicar micorrizas para productos, para cultivos perennes que para cultivos de ciclo, ¿no? En cultivos perennes puede ser que la micorriza sobreviva más tiempo, ¿no? O sea, bueno, sea perenne también, ¿no? O tendríamos que estar ya viendo, por ejemplo, un cultivo de mango, un cultivo de aguacate, que son cultivos que son más ciclos. ¿Habría que estar monitoreando o manteniendo? Fíjate bien, acabas de decir algo bien importante. El uso de la micorriza es una vez al inicio de la planta, cuando la planta es pequeña y ya no la volvemos a hacer aplicaciones. ¿Por qué? Porque dentro del sistema radicular de cultivos perennes, la micorriza se va encargando de propagarse en el sistema radicular y se va automanteniendo, se va cumpliendo los ciclos de manera interna en la planta en esos tipos de cultivos. Entonces, es un beneficio muy importante. Inoculamos una sola vez al inicio del ciclo de cultivo cuando la planta es pequeña y podemos estar inoculando directamente en la zona de la rizósfera, en el sistema radicular, y ya no podemos inocular otra vez más. Entonces, es un beneficio muy tangible en plantas perennes, como bien lo acabas de decir, o aguacate, o sea, en muchos cultivos, y no se diga en agave. Ahorita platicamos del agave, que en agave no es perenne, bueno, es semiperenne, ahí está, puede estar 4, 10, 12 años, 15 o 20 años, según la especie, y el beneficio va a persistir, va a durar. Pero Ok. también hay estrategias, Donativo. Yo puedo en un cultivo perenne asociarlo a alguna especie herbácea que sea el proveedor de la micorriza. Fíjate bien. Entonces, eso de tener lo que le llaman maleza o plantas arbences, en realidad a veces son la fuente original que va a proveer de micorriza a las plantas que están a un lado. Entonces, tienen un sentido muy importante algunas gramíneas que puedan estar asociadas a cultivos perennes. En papayo lo he visto mucho en el estado de Colima, ya dejan que las plantaciones de papaya van intercaladas, las dejan que haya planta arbense y tiene un sentido muy importante, además de que cubre algunas cuestiones de patógenos o de plagas insectiles, provee de inóculo de micorriza a sus mismos papayos. Es algo bien interesante que Sí, apenas se está descubriendo. sí, el beneficio, más allá de cubrir el suelo, creo que también es mantener la microbiota. Y ahora esto sería otra cosa que yo no había escuchado, qué bueno que lo dijiste, mantener una micorriza viva para que se mantengan los siguientes ciclos, ¿no? Eso está muy interesante. Sí, porque en las plantas perennes el ciclo es más rápido. En 4 o 3 meses cumplió su ciclo, suelta las esporas y esas esporas vuelven a ser inóculo para las plantas que están a un lado de ello. Tenemos una producción de inóculo permanente, lo que equivaldría a nosotros estar haciendo la producción masiva de inóculo. Y ahorita vamos a pasar un poquito más adelante, voy a explicar cómo se hace esa producción de inóculo. Para quien guste quiera, lo podemos visualizar. Aquí algo bien importante que era lo que el motivo de esta diapositiva es que la micorriza suelta un pegamento que se llama glomalina, que es una proteína que hace que se formen agregados de suelo. Cuando uno saca una raíz, la sacudes, quedan pegados pedacitos de suelo que se forman como gránulos. Eso no es otra cosa más que el pegamento unido de la micorriza, que nos habla de la sanidad de esa raíz, y es una manera de visualizar, visualmente tener una referencia de que esa planta está micorrizada, aunque no estemos haciendo un examen microscópico. Estamos viendo visualmente los agregados del suelo.
Si eso te imaginas en suelos que son muy pobres o que tienden a degradarse o que tienen corrientes o que el aire los va a mover, ese pegamento llamado glomalina que une ese suelo es de vital importancia, por lo tanto la micorriza tiene esa función de hacer esos agregados de suelo. Tenemos aquí un ejemplo de papaya, tenemos plantas micorrizadas contra plantas no micorrizadas y podemos ver el vigor tangible en el mismo tiempo, las plantas están a la misma edad en este caso de papaya, que no han sido inoculadas, vemos plántulas pequeñas que se quedaron sin el beneficio de la micorriza. Por eso digo que viverearlas es de vital importancia para darles un beneficio muy rápido y muy efectivo para que esas micorrizas tengan. Y ahí tengo una serie de cultivos que son factibles, chile, no se diga, Ajá. y ahí está marcado, todo el mundo puede leer seguramente el beneficio que nos puede generar el Wow. utilizar la micorriza, ¿no? La cantidad de raíces es impresionante, ¿eh? La cantidad de raíces que vemos es muy por arriba de lo que una planta no micorrizada tendría. Entonces, la aplicación en costo, digamos que estamos invirtiendo un promedio de 4 a 5 pesos por planta, si hablamos del inóculo que se está adquiriendo de una casa comercial, pero esos 5 pesos te van a durar todo el ciclo de cultivo hasta la cosecha. No tienes que estar aplicando de manera constante. Entonces es una inversión mínima para un beneficio máximo. Entonces estamos hablando de una manera, de una estrategia muy, muy interesante. Yo al inicio mencioné que casi el 90% de las plantas se colonizan, pero hay un grupo que no, que son las brasicáceas y las quenopodáceas. ¿Sí? Las brasicáceas, repollo, el betabel, esas no se micorrizan. Eh, esas plantas, esas especies en particular, ese grupo de especies, no son las únicas que no se reponen. El amaranto, por ejemplo, de las quenopodáceas, no se micorrizan. Entonces, esos dos grupos en particular son los únicos no micorrizables. Y lo que estamos viendo en porcentaje ahí es la dependencia del cultivo a la micorrización. Si te fijas tú, hay diferentes plantas, hay diferentes especies que son más altamente dependientes. La zanahoria, habas, son muy dependientes. El jitomate en un promedio, pero el frijol, 100% dependiente de la micorriza. Entonces hablamos de esa dependencia, de esa necesidad de tener ese inóculo presente en el suelo. Oh, qué interesante. Oye, y por ejemplo, en cultivos hidropónicos de tomate, ¿se puede ocupar un tema? Yo creo que es muy complicado, ¿no? Tener un tema micorrícico, ¿no será necesario? ¿Tú qué opinas? Los cultivos hidropónicos, la desventaja es que los nutrientes ya están inmersos en el sistema, De fuerterriego, todo el ¿no? sistema se los está proporcionando, entonces es muy difícil que la micorriza tenga un efecto significativo ahí. No, no es imposible que se micorrice, sí se pueden micorrizar, pero baja la dependencia porque le estamos dando todos los nutrientes en esas condiciones de alta densidad de nutrientes. Entonces, Sí, sí, como vi que lo habías visto, entonces la micorriza se puede ir para otro lado. Y ¿sabes qué? Si tienes una gallina ciega, pues me voy sobre la gallina ciega porque tú no me estás haciendo caso, ¿no? Entonces ahí puede ayudar en esa parte, ¿no? así es. Entonces, las micorrizas van a funcionar sobre todo en suelos pobres. Ujú. En suelos ricos no hay necesidad de micorrizar. O sea, si ya el suelo está sobrefertilizado o tiene condiciones de fertilización óptimas, la micorriza tiende a bajar su efecto. Sí se va a colonizar, pero no hay un efecto significativo. Sin embargo, en suelos pobres, con falta de nutrientes, principalmente de fósforo y nitrógeno, la micorriza tiene efectos bien importantes. Y estamos hablando de suelos que casi la mayoría del estado de Jalisco tiene. Un ejemplo, suelos salinos de la región de Sayula, donde hay alta cantidad de suelo salino sódico, con pHs por arriba de 9, con conductividades eléctricas muy altas. Ahí la micorriza tiene un impacto muy significativo porque los fertilizantes no van a tener el efecto deseado porque están bloqueados por las mismas condiciones de pH y condiciones del suelo. Entonces, ahí la micorriza sí tiene un efecto significativo. No hay que agregar aditivos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, que se conozca cuál es el beneficio, pero de manera particular sobre
qué condiciones nos van a favorecer la máxima eficiencia de la micorriza con mi sistema radicular. En este caso, vamos a entrar a la sección de cómo se produce un inóculo de micorriza. Los inóculos de micorriza, comenté que venían en versiones sólidas y hay algunos productos que vienen en versiones líquidas, lo cual desde mi punto de vista no es correcto. Y ahorita voy a explicar por qué. Las micorrizas deben de cumplir varias condiciones idóneas. Número uno, que sean inóculos nativos, que sean especies propias del entorno donde se van a aplicar. ¿Para qué? Para que en caso de que aplicamos nosotros una micorriza que viene del exterior, generalmente muchas micorrizas vienen o de Canadá, o de España, o de Colombia, vienen adaptadas a las condiciones de esos países. Cuando llegan a establecerse en los suelos de México, obviamente van a invadir y van a desplazar a las especies nativas. Si estamos diciendo que México tiene cerca del 40% de todas las especies de hongos de micorriza del mundo, ¿por qué tenemos que traer especies de extranjeras? Nosotros podemos aplicar las mismas especies que tenemos ya en nuestro suelo. Pero ¿cuál es la importancia de que nosotros tenemos que cultivarlas? Tenemos que establecer un sistema de producción. Aquí los sistemas de producción para la micorriza pueden ser por 3 o 4 vías. Un sistema es aeropónico. Hace rato mencionabas que podemos utilizar hidropónico, pero un sistema aeropónico se puede producir inóculo de micorriza. Obviamente Ok. controlando los nutrientes, sobre todo bajando la concentración de fósforo y nitrógeno, podemos producir micorriza. Porque la micorriza va a colonizar esa raíz. Una vez que cumplió el ciclo, se seca esa raíz, se muelen y es un inóculo muy puro y muy efectivo, ¿sí? En el sistema aeropónico. Se puede producir maceta en suelo, que es lo más común. Se esteriliza un suelo, se aplica una semilla de micorriza y se planta alguna gramínea con alguna leguminosa y al cabo de un periodo de 4 meses, ese suelo que ya va a contener mucha raíz y muchas esporas es el que utilizaríamos nosotros como inoculante. Es el que vale 200 pesos el kilo. Ok. ¿Sí? Entonces, hace rato sacamos la cuenta que en una camita de 10 por 2 por 30 centímetros podemos tener 2 millones de pesos y nadie los quiere ver, nadie los voltea a ver. No, pues ya mañana quito aquí todo. Empezamos. Un inóculo de calidad cuesta eso, 200 a 600 pesos, ¿sí? Entonces, si tú me dices, me certificas que este tiene un buen inóculo, que además no tiene patógeno, estoy hablando que durante el proceso de producción, ese cultivo de producción de inóculo no se infectó con Fusarium, no se infectó con otros hongos que sean patógenos y tienen un buen sistema de producción de esporas y raíces colonizadas, eso sí te vale eso que estamos diciendo. Es un buen negocio, un buen negocio. Entonces yo, algunos colegas, estudiantes míos, que ya son ricos ahora y no me invitaron, pues ya los enseñé y las el camino, ya digo, bueno, con que ustedes sean felices y ganen dinero, ya me dicen. Ya me No, pues ya, invitaron a salir. ya tienes a dónde. Ya, exactamente, yo con eso ya estamos del otro lado. No, y sobre todo de que queda claro que es un beneficio para el productor y que la diferencia de uno y otro va a ser muy grande, pues yo creo que sí vale la pena que lo tengan en cuenta, ¿no? Y que se van a ahorrar muchas otras cosas, porque obviamente son 200 pesos, pero ¿cuánto te puedes ahorrar en tema de aplicación de fertilizantes y de agroquímicos? Puede ser muchísimo más. Decíamos que en caña el 40%, Tonatiu. Sí, ¿no? ¿Y cuánto gastas en caña por hectárea? Alrededor de 300,000 pesos. Ponle, ponle. Entonces ya sale, y ya es rentable, ya es rentable producir. Y la inversión inicial es muy poca, ¿no? Hay que tener, sí, las condiciones y el conocimiento. Eso es lo que cuesta en realidad, Tonatiuh. Lo que cuesta es el conocimiento. Es lo Y que sobre todo estamos tomar el promoviendo. riesgo, ¿no, Juan Florencio? Porque ese es un riesgo el que te vas a cambiar, no nada más vas a comprar micorrizas, sino vas a cambiar tu forma de producir para un sistema pues regenerativo, ¿no? Y pues obviamente más ecológico, más, tienes que empezar a cambiar eso, ¿no? Exacto. Entonces, la gente tiene que enseñarse a valorar estos modelos de producción.
Aquí estos son los inóculos más utilizados en el mundo. Antes se llamaba Glomus intraradices, hoy se llama Rhizophagus intraradices. La nomenclatura cambió hace 10, 15 años. La taxonomía en micorrizas cambió por las herramientas moleculares que diversificaron los grupos de especies en las que se agrupaban los hongos y se modificaron también esos nombres. Digo, el más común y conocido es Glomus intraradices hace 15 años, hoy se llama Rhizophagus intraradices. Y se llama intraradices porque produce esporas dentro de la raíz. Entonces Joder. es el más usado y es el que estamos viendo en la imagen. Esas son esporas dentro de la raíz. O sea, produce tantas esporas este hongo que la raíz literalmente está tapizada con inóculo de micorriza. Por eso es el más ampliamente usado a nivel comercial y por la agresividad de esta especie. Y en algunas condiciones funciona y en otras no. Y ahí abajo tenemos una imagen de unas plantas, creo que son no sé, alcanzan bien, es una herbácea, pero la parte que no está micorrizada vemos la poca sobrevivencia de los plántulas cuando con micorriza pues funcionan muy bien. Entonces, esos son los efectos. Hablamos también de especies que pueden ser utilizadas como un inóculo. Les voy a platicar lo que yo hice en mi doctorado, Donatiu. Cuando nadie creía, todavía yo en la licenciatura empecé a trabajar en micorrizas y me enamoré de ellas. Dije, bueno, vamos a apostarles a ella. Luego me fui al doctorado y mi asesor tampoco creía en las micorrizas. Dije, es más, tú dime si quieres trabajar, yo no te voy a dar dinero. Metimos un proyecto a aquel entonces con ACID, escrito por un servidor. Se lo dije, ahí está, a mi asesor, ahí está. Él se lo sometió y sopas que se lo aprueban. Le dije, no, que no. Entonces, con ese dinero empezamos a trabajar. Con ese dinero empezamos a trabajar para la producción de un sistema que hasta el entonces era muy novedoso y aún sigue siendo novedoso. Es un sistema de cultivo monoxénico. Como las micorrizas no pueden producirse en medios de cultivo sintéticos, utilizamos una estrategia de producir raíces por una transformación genética de Agrobacterium rhizógenes que genera raíces que permanente van a crecer en un medio de cultivo como raíces. Todo el tiempo van a ser raíces. Una vez que están en esa raíz y en un medio adecuado, las inoculamos con una espora de micorriza y ahí cumplen todo su ciclo en una cajita. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un cuadrito, abajo en la figura C, es un cuadrito de 1 centímetro cuadrado con miles de esporas que lo que no se puede producir en un suelo, ¿sí? Entonces, es un sistema que diseñaron los franceses hace cerca de 30 años. Luego lo imitamos nosotros, funcionó y con esto hemos emprendido algunos proyectos que una empresa le ha apostado a producir este tipo de esquemas de inóculos para hacerlo en gel y funciona perfectamente porque es un inóculo limpio, muy biotecnológicamente escalable y que requiere poco espacio para su mantenimiento. Entonces es un sistema de cultivo monoxénico para producción de micorriza en gel. Un Nadie trabajo lo del, tiene. 2008, estoy viendo aquí que lo hiciste en el 2008. En el 2008. Y supongo que ese trabajo te puso a dar vueltas por el mundo, supongo, ¿no? Con ese me conocieron mucha gente y ya me dijeron, no, pues sí le sabes algo a las micorrizas. Ah, Pero porque obviamente, una novedad, y voy a hacer pausa aquí, el doctor se ha dedicado a viajar y luego me llegan sus estados de que estoy en China, que estoy aquí, que estoy allá. Y la verdad sí, muy interesante que promuevas el trabajo por hasta por allá, ¿no? Por aquellos lados. sí, hace poquito estuvimos ahí en China, pero allá fue otro tipo de hongos medicinales el que aprendimos para... La cultura china tiene aspectos muy interesantes en cuanto a la herbolaria y el uso de hongos como medicamentos, ¿no? Entonces Sí. ellos, es otro mundo, los hongos, y muchos de esos hongos son micorrízicos, curiosamente, para variar, los que son medicinales. Qué interesante. Sí. Entonces, fíjate, hay muchas estrategias que se pueden utilizar para este tipo de hongos y retomamos el cultivo. ¿Cómo se hacen esos cultivos? Aquí vemos que el inóculo que está en negro
se pone una capita de esa micorriza, la raíz cuando va creciendo pasa por ese inóculo, toma la micorriza y una vez que la tomó, pues crece para siempre en el sistema radicular. Y mencioné que la manera visual de hacerlo es a través de la, morfológicamente, ver las raíces colonizadas. Y eso se hace en el laboratorio. Wow, interesante. Voy a pasar ahora al caso particular de la micorriza con el agave, en particular el agave maximiliana. La agave maximiliana, pues ya sabemos que es el más empleado para la producción de la raicilla en la zona de la Sierra Occidental, en lo que es la denominación de origen de la raicilla. Muchos de los cultivos, en aquellos entonces, casi todas las plantas se extraían de campo, no había sistemas de producción intensivo. Entonces llegó un punto que los productores de raicilla voltearon a ver que ya no había plantas en el campo. Entonces era un sistema extractivo y ya no les estaba redituando. Entonces tuvieron que pasar a un proceso de domesticar o intentar domesticar la planta de agave maximiliana, simulando un poco lo que ocurre con agave tequilana. Sin embargo, es muy difícil. Es una planta que por muchos años, por mucho tiempo estuvo en condición silvestre y de ahí pasarla a un sistema de labor intensiva, pues ha sido difícil. De hecho, no se ha logrado y bueno, ha tenido sus defectos, ¿no? Sin embargo, nosotros visualizamos que la micorriza tenía un papel fundamental en el desarrollo de las plantas en condiciones nativas. Entonces, nos dimos a la tarea de usar dos inóculos que ya teníamos nosotros de manera comercial contra las poblaciones nativas de micorriza. Entonces, aislamos e identificamos las especies de hongos micorrízicos presentes en la Sierra de Mascota. ¿Sí? E identificamos un consorcio de más o menos 7 especies que vivían en conjunto con el agave y lo comparamos con 2 especies de monocultivo. Voy a brincarme esta porque visualmente esto es en meses contra la altura de la planta en centímetros. Lo que está aquí en estos 3 color rojo, ¿sí? Son las plantas que fueron micorrizadas y que al cabo de 18 meses se destaparon en promedio en volumen de altura con respecto a las que inclusive fueron fertilizadas y a las no micorrizadas. Inclusive las fertilizadas se quedaron muy abajo con respecto a las que no estaban micorrizadas. Y eso lo podemos ver aquí en la que sigue. Aquí están las plantas a los 6, 12 y 18 meses. ¿Sí? Vemos que las plantas micorrizadas de este lado están muy vigorosas, muy grandes respecto a las que no fueron micorrizadas. Y eso pasa en el campo. Entonces, estamos viendo que para viverearlas tenemos que micorrizarlas y tener esos beneficios. Muy interesante, Entonces, muy. no hay, es una evidencia tangible, Sí, no hay ni para dónde hacerse. es que es brutal ver a Maximiliana que le aumentas, que ganas muchos años produciendo con micorrizas. O sea, la planta crece más rápido, más saludable y también creo que afecta el término de los bricks, ¿no? Que estás obteniendo de la planta. Es una planta más vigorosa, más sana y con más azúcares. Aumenta la tasa fotosintética, los fotosintatos pasan a ser parte de los fructanos que vimos hace poco y que esos fructanos finalmente son los que van a ser la madre de todos los males, o sea, la madre de que se pueda fermentar, de que pueda ser prebióticos, o sea, tienen muchas funciones. Entonces acumulamos más fructanos en menor tiempo por efecto de la micorriza. Entonces, para los agaves, no es este el único ejemplo. Hay en agave tequilana, en agave cupreata, en agave, en otras especies de agave angustifolia, se ha visualizado este efecto que yo estoy demostrando. Este es un artículo publicado el año pasado y que está disponible para quien guste y quiera. Por ahí lo dejamos en algún link y para que lo lean con calma y pues vean que es un estudio muy publicable y que ha sido un parteaguas para muchos productores de agave. Es muy interesante. ¿Por qué tenemos? Y te lo menciono porque mira, aquí tenemos el efecto principal en el fósforo. Nosotros acumulamos tenemos 400, una parte por millón y 600 en el no fertilizado. En el fertilizado 600 y en el que no ha sido fertilizado 400. Nos vamos a las que han sido micorrizadas y estamos hablando de 2.785 partes por millón
contra 600. Imagínate las veces que se está acumulando la cantidad de fósforo en la planta. Entonces tenemos cerca de 10 de 6 o 7 veces más cantidad de fósforo dentro de la planta micorrizada comparado con la que no ha sido micorrizada. Entonces, si esto no es una cuestión que valga la pena ahondar para o evaluar para un productor, pues entonces estamos tirando el dinero. No, estamos dejando una oportunidad muy grande de tener agave más, de mayor calidad en menor tiempo. Y bueno, ahorita y además con más azúcares, y además que creo que ya vendrá más adelante algunos episodios, no sé, lo escuchas, de la importancia de las agavinas, de los fructos sanos, ya platicamos más adelante. Pero sí creo que es el buen punto para empezar por ese tema. Y yo creo que sí. Son menos susceptibles a las enfermedades, Ujú. producen más Brix y tenemos más tolerancia a las condiciones de estrés en el suelo. Entonces, ¿quién da más por menos? O sea, esta inoculación de la micorriza al inicio, cuando están en el campo, es un éxito total. Desafortunadamente nos encargamos, o muchos productores se encargan de eliminar la micorriza. Es que es con esto la aplicación de diferentes fungicidas que aparentemente pudieran tener un efecto benéfico, pero al eliminar todos los hongos que están presentes en el suelo, le damos al traste también a las micorriza. Entonces ahí debemos de tener estrategias. Si hay un suelo altamente infestado, digamos, vamos a hablar de Fusarium, y queremos aplicar un fungicida que va a eliminar o alguna condición de desinfección, tenemos que reinocular esas poblaciones nativas de micorriza. Entonces ahí donde es el inóculo que nos estamos produciendo, lo regresamos al campo, ¿sí? Entonces hay estrategias. O sea, hay que saber cómo hacer ese manejo. Por eso enseñamos a producir sus inóculos y regresarlos al campo. Sí, desinfectantes y aparte, si le quitas todos los microorganismos, además, algún otro tipo de químicos podrían afectar a los micorrizas. Es una pregunta un poco tonta, a lo mejor, no sé, el uso de herbicidas o algo así, ¿podrían afectar al uso de las micorrizas? Se ha visto que los herbicidas tienen un efecto significativo en la disminución de las poblaciones micorrízicas. Estábamos hablando que algunas herbáceas son la fuente de micorriza, entonces, pues, a eliminar esas poblaciones de hierbas, eliminamos la posible fuente de micorriza, pero indirectamente, esos herbicidas también afectan, tienen un efecto significativo en las poblaciones de micorriza, porque recordemos que esas cifras recorren kilómetros. Entonces, no solamente es lo que está exactamente abajo de mi agave, sino que estamos viendo más allá, metros más adelante, que están siendo afectados, aunque nosotros no lo veamos, si hay una afectación. Entonces, la aplicación de cobre en exceso, sulfato de cobre, también es dañino. Incluso tengo un compañero, un buen amigo en Chile, que esta micorriza la utilizaba para mitigar, hay minas extractivas de cobre y hay una contaminación de suelos por el sulfato de cobre, por la cantidad de cobre. Entonces, la micorriza que estaba en esas condiciones de cobre eran de color azul por tanto cobre que acumulaban al interior de esas esporas. Pero ellos secuestraban el cobre para que no llegara a la planta, entonces. Exactamente, No, exactamente. no, mira, Entonces, interesante. acumulaban el cobre, ajá, para mitigar el efecto dañino y proteger a la planta del exceso de este micronutriente que es el cobre. Ahora sí, me sacrifico por ti, por nuestra relación, decía la micorriza. Incluso hay más allá, hay algunas que acumulan oro, fíjate bien, hay algunas que acumulan oro. Entonces, en ¡Wow! suelos donde hay oro se puede, estamos cosechando. Esto es un descubrimiento reciente, ¿no? Que pueden acumular algunos metales, incluyendo el oro, Sí, y que hay fíjate que eso algunas. lo había escuchado en un paper que decían que muchas veces cuando están detectando las minas, o sea, bueno, se fijan en los hongos, pero ahorita me estás diciendo por qué. O sea, porque los hongos secuestran este tipo de moléculas y pueden hacer un perfil muy simple. Eso lo había leído en un paper. Y las acumulan en su Sí, las interior. acumulan, Entonces, sí. van acumulando, lo acumulando. Entonces, al final del ciclo, tú cosechas y evalúas qué nutrientes o qué metales están dentro de las esporas de micorriza y puedes tener un sondeo de que hay
en esa zona, ¿no? Entonces es una estrategia interesante, novedosa, que está apenas, como tú lo acabas de decir, yéndose de moda, ¿no? Ah, qué interesante esa parte. ¿Tienes Para cerrar, mira, te voy a este es un experimento en fresa en la región de los valles de Zamora, de Jacona y Zamora y Marabatío, que es altamente afectado por Neopestaloctiosis roce, y ya en otros capítulos has hablado de esta enfermedad y su importancia económica. Lo que nosotros encontramos es que había una población muy alta de ajá, patógenos que estaban afectando la fresa, pero algo bien interesante que vimos, obviamente no todos los suelos eran afectados. Lo que nosotros descubrimos, la S es de sanos y la E de enfermos. Y aquí tenemos un porcentaje de micorrización de las plantas de fresa con micorriza, ¿eh? Entonces vimos que los suelos sanos de manera natural, ¿eh? No es un experimento, no fue nada, esta es una condición natural de lo que está allá en el campo. Los suelos sanos de Mabarabatío tenían un 60% de micorrización. Cuando estaban enfermos, llevaban un 25%. Nos fuimos a otra zona, Zamora, mucho más suelos sanos, alto en micorriza, suelos enfermos, bajo en micorriza. Casi un 80% de micorrización y un 25% de micorrización cuando estaban enfermos. Entonces, esta conclusión a la que llegamos es que la micorriza tiene un papel fundamental en el mantenimiento solito, sin que hubiera una aplicación, solito, en la sanidad de la fresa. Entonces, dime tú si no es importante el patosistema que estamos manejando de la interacción fresa-micorriza de manera natural. no, pues es una apuesta segura y bastante interesante. Y que un productor empiece a pensar en micorrizas en su cultivo, ¿no? Ya vimos que hay algunas que no, pues, si Bruce Betabel, pues no va a haber, ¿no? Pero fresas, aguacate, papaya, lo que sea, hay Mate, agave, tomates, agave, hay buenas estrategias y creo que es una apuesta muy buena empezar a pensar en una agricultura regenerativa o alguna agricultura más orgánica, bueno, menos casada con el uso de agroquímicos. Oye, pues qué interesante tema, ¿eh? Yo creo que nos enfocamos a la parte final del episodio. Y siempre Héctor puso esta parte que me parece muy interesante. A nuestros invitados siempre les decimos, ya hablaste todo el camino, vemos el camino, platicamos, cotorreamos todo esto. Pero dime, en una frase, en un tema, creo que va a ser fácil para ti. ¿Qué quieres que se lleven en la mente nuestros agroescuchas? Que sea muy importante que lo tengan en la mente cuando hablen de este tema. ¿Qué quieres que se lleven en la lo dijiste tú antes que nada. Agricultura regenerativa, esa es la palabra. El suelo está tan dañado, lo hemos dañado tanto, que las condiciones propias para que se pueda restablecer el origen natural del suelo está basado en la microbiología. Desde el punto de vista, cuando hablamos de una sanidad del suelo, lo vemos desde el punto de vista de nutrientes, de la condición de el fortalecimiento microbiológico y obviamente de la textura. Esos son los elementos que vemos en el suelo, pero muchos agricultores no quieren ver la parte microbiológica y hay que voltear a ver esa parte que es bien importante de hacer énfasis en que las micorrizas son los microorganismos que juegan un papel bien importante en el mantenimiento y la sostenibilidad de un cultivo si queremos mantenerlo de una agricultura sostenible y regenerativa. Ese sería el mensaje, Tonatiuh. Entonces, con evidencias gráficas lo he estado demostrando a lo largo de la plática, porque luego no me creen, dicen, no, no así es, se agarra de internet, se inventa. No, todos sus trabajos han sido de un servidor y sus colegas que lo han acompañado para demostrar fehacientemente el beneficio de la micorriza. Esto es por años que hemos hecho, no hay para dónde hacerse. Sí, bueno, creo que el camino ya lo estás enseñando. Estás diciendo, vamos por acá. Y aquí están los beneficios. Y creo que de los caminos escuchados de la agricultura regenerativa es el más sólido, el uso de las micorrizas de una forma estratégica y bien pensada. A mí me parece muy bien. Y yo creo que la parte importante, como Florencio, ¿cómo te localizan? ¿Cómo pueden platicar contigo algunos otros productores, algunas empresas?
que quiera saber más o trabajar contigo, ¿cómo te contactan? Sí, sí, claro que sí. Estamos en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco. Este tecnológico está entre la población de Tlajomulco y San Miguel Cuyutlán. Estamos justo a la mitad, a un ladito de una empresa refresquera conocida. Y donde hay una buena birria también. Y donde hay una muy buena birria. Cuando vengas por acá, Ya he con ido, yo viví gusto, por ahí. vamos por acá, pero no conoces a los birreros que yo conozco. Ah, caray, eso sí no lo he visto. Eso sí, entonces son muy, muy buenos. Entonces estamos en el Tecnológico de Tlajomulco. Puedo dar mi teléfono, es Sí, claro, sí, adelante. 3314 667644. Quien guste, estamos allá a sus órdenes. Es muy fácil localizarme. En el Google sale muy fácil. Yo una vez lo hice mi ejercicio y sí sale fácil. ¿Y tu correo, Juan Entonces, Florencio? mi correo es J. Ok, perfecto. Pues ya saben, ya lo pueden localizar. Empecemos a hablar sobre micorrizas y espero que les llamo a los agroescuchas que lo tengan. Comuníquense, pregunten, dejaré la información aquí, haré un resumen. Ya he platicado del tema y la verdad, Juan Florencio, te agradezco muchísimo. Yo te decía que tenías que venir y la verdad te agradezco mucho todo lo que nos has enseñado. Y ya saben, pensemos en micorrizas, vamos para allá. Te agradezco mucho, Juan. No, un placer. Muchas gracias, Tonatio, y un saludo a todo tu auditorio. Sí, ya sabes. Gracias a todos. Bye. Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.